La llama misteriosa del cementerio de Alange. Alange, gran mago y hechicero, era el jefe de una tribu dorace que habitaba en los llanos que se extendían a lo largo del río Chico. No tenía hijos el cacique. Su heredera era una muchacha tan hermosa que su padre, temeroso de que alguno la enamorara, manteníala oculta a los ojos de los hombres. Vivía Fulvia, que tal se llamaba la niña, en el espléndido palacio de oro y perlas que su padre había construido para ella en el fondo de las aguas del río David, no muy lejos del palacio. Allí, cultivando sus rosas, sus azucenas y sus lirios, pasaban los días siempre iguales para la princesa, que nada sabía de la existencia de otro mundo, de otras cosas, de otras distintas a las que le servían. Una tras otra se fueron las lunas y Alange, carente ya de los bríos de la gente moza, pensó que debía asegurar la suerte de su hija uniéndola a un hombre poderoso. El afortunado escogido fue Cochea, su compañero y aliado, jefe como él de una tribu guerrera que tenía sus poblados a orillas del Cochea. Un día, los espías avisaron al Tebá de la presencia en sus tierras de un hombre extraordinario, blanco, de azules ojos y dorada cabellera. Alange consultó a los dioses sobre la extraña aparición y como esos nada respondieran, ordenó que trajeran a su presencia al extranjero. «¿Quién eres?», le preguntó cuando lo tuvo ante sí. «Soy español y te pido hospitalidad», contestó el recién venido. El sol declinaba y mientras el español contaba sus aventuras al mago, éste pensaba que podía servirle de agradable compañía en su mansión del fondo del río. Lo tomó de la mano y con rápido andar lo llevó hasta las riberas del David. Alange se sumergió en las aguas entonces tranquilas y serenas, llevando consigo al español. Un tiempo después, caminaban por una tierra seca y llana, en donde a lo lejos se divisaba la casa encantada. El hechicero detuvo la marcha y señalando la construcción, le dijo: «Aquella es mi morada. Mas antes de llegar, quiero enseñarte algo. Sígueme». Volvió a tirarse a la corriente con el español detrás y nuevamente tocaron tierra firme. Ahora todo era sombras, tinieblas y silencio. Mas de pronto surgieron en la oscuridad miríadas de puntos rojos que oscilaban como fuegos fatuos o fantásticas luciérnagas. «Esta que aquí ves», dijo Alange, «es mi cárcel. Aquí yacen los espíritus de los que me han traicionado, condenados a un suplicio eterno, imposibilitados de subir a la morada de los dioses». Salieron de la cárcel y encaminaron sus pasos al Palacio de Oro. Allá por muchos días permaneció el español, atendido y agasajado por el mago. Y allí también nació en el alma de Fulvia un vivísimo amor por el hermoso extranjero. Conoció Alange lo que pasaba por el corazón de su hija y el de su huésped, y con razones más o menos plausibles indicó a éste la conveniencia de partir. Salió pues el español del palacio, mas Fulvia le siguió, y tras muchos esfuerzos pudo atravesar el río y llegar con su amado a la llanura. La naturaleza estaba triste, calladas las aves, mustias las plantas, secas las flores, semioculto el sol. Fulvia lloraba, y el español, tratando de consolarla, le hablaba de su España, a donde juntos marcharían. Confiaban burlar la vigilancia del jefe de la tribu, pero éste de lejos había seguido sus pasos, conocía todos los planes. Cuando menos lo esperaban, se presentó ante los enamorados. Asió a su hija Alange, y mientras le retorcía los delicados brazos, enfurecido le decía: «Te has atrevido a desafiar mi voluntad y mis deseos». Sabías que estabas prometida a Cochea, y violaste el juramento sin importarte la palabra dada por mí, a quien iba a ser tu dueño. Amas al extranjero, piensas abandonar la tierra de tus padres. ¡Maldita serás! Tu espíritu arderá eternamente en las tinieblas de mi cárcel, y tu cuerpo impuro se ha de convertir en un árbol triste de los llanos, que no dé sombra, que no tenga flores, que no ofrezca el cansado caminante fruto alguno.
Y Fulvia, la preciosa hija del jefe Dorace, se transformó en una planta mustia, carente de verdor, y su alma voló a las tenebrosas prisiones de su padre. Desapareció también Alange, y el español solo en la inmensa llanura desolada se creyó juguete de un mal sueño. Pero no todo era cierto. Veía un cielo grisáceo que lloraba, y el árbol cuyas ramas parecían gemir sufriendo el peso de las iras del cacique. A su tronco se recostó el desventurado, perdida la razón, y cuando los españoles llegaron a la tierra del mago, éste huyó a sus regiones encantadas del fondo del río, dejando al loco en manos de sus vasallos, quienes en él saciaron su venganza. Todas las noches, el campesino que cruza los llanos de Alange percibe una pálida luz fija e inmóvil en un mismo lugar del viejo cementerio. La presencia humana parece emocionarle, porque deja su quietud, crece, se alarga y persigue sin descanso al asustado campesino. Y cuentan por ahí que esa luz es el espíritu del español. Convertido en un verdoso fuego, vaga en las sombras y corre tras el que atraviesa la llanura para rogarle suplicante que lo conduzca a la cárcel negra, en donde pena el alma de su amada. El Cerro del Diablo. Juan Marchena tenía invitada a la peonada para la tala de un monte. Desde las 4 de la mañana, todo era movimiento en su casa. Se esperaba que los hombres comenzaran a llegar desde las 6. De pronto los perros comenzaron a ladrar. Al escándalo, todos salieron al patio. «Es la gente que llega», dijo el viejo y corrió. Tan rápidos como habían salido, regresaron a la cocina. Había sido una falsa alarma. De los peones no se veían señas todavía. Pasado un rato, media hora quizá, Marchena comenzó a dar muestras de impaciencia. Los minutos continuaron su rodar y la intranquilidad fue en aumento. A las 8 de la mañana, el viejo estaba que echaba chispas. «Malaya con la gente incumplida», gritó iracundo. «Y ahora, ¿quién me paga los gastos hechos? Malditos sean todos». «Hombre, por Dios, ¿qué cosas dices?», dijo asustada su mujer. «Ten paciencia, ya vendrán». A las 9, el viejo ya no podía más. Jurando y blasfemando, se salió de la casa ante el consiguiente espanto de la mujer. «Condenados», decía, «a hacerme esto a mí. Bandidos, malditos sean, me han arruinado. ¿Y qué hago ahora? Hasta con el mismo diablo trabajaría hoy». «Ave María Purísima! Juan, estás loco», le interrumpió su esposa alarmada. «Cállate, no sea que Dios te deje de su mano». «Déjame tranquilo», vociferó el hombre fuera de sí. «Ojalá se presente el malo, con él tumbaría mi monte si viniera aquí». En el instante en que Marchena profería estas palabras, se oyeron de nuevo los feroces gruñidos de los perros. El viejo Juan dejó de gritar, pero frunció el entrecejo. Un individuo a quien no conocía se adelantaba hacia él. Vestía lo mismo que cualquier campesino. Fornido de cuerpo, tendía un rostro bastante hermoso. No obstante, había en él algo que repelía. «Me dijeron», se expresó antes que Marchena hablara, «que usted tenía contratada a la peonada para el desmonte de un terreno. Por eso he venido aquí hoy, si acaso quiere mis servicios. Yo...» «¿Quién le habló de esto y de dónde viene?», contestó receloso el viejo. «Uno de los de aquí. Vengo de allá abajo». Y el extraño hizo con la mano un gesto vago indicando un lugar incierto. Juan se encogió de hombros. «Si quiere trabajo, está bien. De sobra hay comida y chicha. Pero le advierto que usted no tiene más compañía que yo, y la faena es pesada. Los malditos de los otros ni siquiera han mandado una razón». «No me importa el trabajo. Estoy acostumbrado», contestó el desconocido ocultando una sonrisa. «¿Cuánto quiere ganar?». «Eso lo veremos después, cuando termine la obra». «¿Cuál es el monte?». «Ese que se ve desde aquí». No lejos de la casa se levantaba un cerro cubierto de malezas. Ese era el sitio que indicaba el viejo Juan. «Vamos allá». «¿Tiene su machete?». «Aquí lo llevo». Los dos hombres se dirigieron al cerro y sin hablar comenzaron el desmonte. El tiempo siguió su carrera, y el sol comenzó a subir y dejarse sentir inclemente sobre la tierra.
Repentinamente el viejo se detuvo con las ventanillas de la nariz dilatadas. Hasta él llegaba cierto olor a azufre. «Es raro», pensó. «¿De dónde puede venir esto? A lo mejor es de la misma paja». Siguió trabajando, pero el olor persistía con mayor fuerza. Dejó el machete y olfateó en todas direcciones. Empezaba a tener miedo. Por una corazonada, empezó a talar el monte, haciendo con el machete y la hoz de palo una especie de cruz. Estaba en ello cuando se le presentó el peón que había contratado. «Oiga, patrón», dijo este, «así no me corta usted el monte. Si sigue así, yo no le trabajo más». «¿Y por qué no lo he de cortar así?», se indignó Marchena. «Lo corto como me da la gana porque es mío. Si a usted no le gusta, puede irse». «Me iré, pero antes tiene que pagarme el tiempo que le he trabajado». «¿Qué le debo?». «Yo mismo me voy a cobrar». El desconocido se abalanzó sobre el viejo Marchena con ánimo de agarrarlo. Su cara hermosa se había transformado en otra negra y horrible, en la que los ojos relucían como ascuas y la boca se abría en una sonrisa infernal. «¡Cristo me valga!», atinó a decir Marchena, más muerto que vivo. El extraño dio un respingo y se echó atrás. Al mismo tiempo se escuchó un ruido semejante al de una caja de cohetes que estallara y se sintió un olor intenso a azufre. Sonó una risa estridente cuyos ecos se escucharon en todos los contornos y los perros comenzaron a ladrar pavorosamente. Lleno de espanto, el viejo Marchena corrió como loco hacia la casa. El horrísono aullar de los perros, el eco de la carcajada del diablo que había llegado hasta la gente que en aquella se hallaba, tenía a todos estremecidos y rezando todas las oraciones que acudían a sus labios. El miedo llegó al colmo cuando vieron llegar al hombre jadeante, blanco como un papel y con los cabellos erizados de espanto. Presa de una fiebre altísima, fue llevado al lugar más cercano. Cuando se restableció, volvió a su campo. Una sorpresa le esperaba. Aquel cerro siempre cubierto de verdor se había convertido en un peladero. No había en él ni un árbol, ni un arbusto, ni siquiera una hierba dañina. La vida se había agotado enteramente. Quiso su dueño darle la fertilidad perdida, pero no pudo lograrlo. Desde el día en que el demonio puso en él su planta maldita, se convirtió el monte en una mole pedregosa y árida. Cerca de Paritilla se levanta el Cerro Marchena, conocido también como del Diablo. Allí se yergue el macizo gris y triste como una saludable advertencia para los maldicientes y blasfemos.